habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. El libro de los Proverbios, capítulo 22. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta.
El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Y el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dice el perezoso: el león está fuera, seré muerto en la calle. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera irado caerá en ella. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. ¿No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron? No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos, y despojará el alma de aquellos que los despojaren. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras, y tomes lazo para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. En su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento, la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A Través de la Biblia. En este día, amigo oyente, vamos a considerar el capítulo 23 de Proverbios. Pero en nuestro programa anterior nos apresuramos demasiado con el capítulo 22 y solamente destacamos algunos puntos sobresalientes. Bueno, quisiéramos resaltar un punto más en el capítulo 22 y luego pasaremos a considerar el capítulo 23. En el versículo 28 del capítulo 22 leemos:
no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Cuando Dios instaló a su pueblo en la tierra, Él no solo le dio a la nación de Israel esa tierra en ese lugar, sino que hay veces en que nosotros nos olvidamos que Él, Dios, le dio a cada tribu una sección en particular en esa zona. Y le dio también a cada familia en cada tribu una sección especial de la tierra. Y ellos tenían que poner ciertos linderos. Por lo general eran rocas que se utilizaban para señalar dónde comenzaba una propiedad y dónde terminaba la otra. En algunos lugares aún hoy se coloca ciertas marcas para indicar dónde comienza el terreno de una persona y dónde termina. Quizá en el pasado se plantaría algún árbol para indicar dónde comenzaba el lote de una persona. Pero ahora se marca con diferentes cosas que indican dónde comienza una propiedad y dónde termina. Dios hizo una declaración en cuanto a las propiedades que tenía ese pueblo allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 19 y versículo 14, donde dice: En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Usted se da cuenta, pues, lo que ocurría aquí. Quizá el vecino, cuando nadie lo estaba mirando, movía esa roca que marcaba el límite de su propiedad 1 o 2 metros para aumentar el tamaño de la suya. Dios nos dice aquí que eso no se debe hacer. Y por supuesto nos damos cuenta que eso sería algo completamente deshonesto hacer. Para hoy podemos utilizar esto como una magnífica aplicación espiritual. Y quizá usted nos diga que somos chapados a la antigua al decir lo siguiente. Creemos que hoy hemos visto los límites de la fe cristiana cambiados de lugar, y ha sido cambiado de lugar por lo que se da en llamar modernismo. Hoy se le llama liberalismo. Y utilizando un punto de vista liberal dicen, bueno, eso es un lindero antiguo, esa doctrina, algo que fue enseñado en los días de Pablo y en realidad no tiene relevancia para hoy. Nosotros nos creemos personas muy inteligentes y sabias. Hemos aprendido tanto que ya no necesitamos la doctrina de la inspiración plena de las Escrituras. Podemos dejar eso a un lado. Y aún hoy, amigo oyente, algunos pueden dejar de lado la doctrina de la deidad de Cristo. Las doctrinas destacadas de la fe cristiana han sido diluidas en gran manera por muchas de las antiguas denominaciones basándose en el dicho de que tenemos que modernizarnos. Permítanos decir lo siguiente, amigo oyente. En lugar de seguir avanzando hacia adelante hoy y quitar esos linderos, lo que necesitamos es dirigirnos hacia atrás y regresar a los antiguos linderos. Eso es lo que hace de nuestras naciones algo grande y destacado. Sin embargo, estos linderos han sido quitados. Quizá los linderos de las propiedades no hayan sido quitados, pero ciertamente aquellas líneas que destacaban los valores morales, las verdades espirituales, la base bíblica, todo eso ha sido quitado. Todo lo que uno tiene que hacer es mirar alrededor nuestro. Y lo único que debe hacer uno es escuchar lo que los demás están diciendo en cuanto a lo que ellos piensan que es la solución propia. Y siempre dicen que la solución tiene que ser algo sociológico o psicológico. Aparentemente nadie presenta una solución bíblica. Lo que nosotros decimos es que es necesario que regresemos a los antiguos linderos que tuvimos al comienzo. Y eso le indicará a usted, amigo oyente, la dirección en que está siguiendo. Luego el capítulo 22 finaliza con una hermosa palabra de encomio al hombre que es diligente en su tarea. Dice en el versículo 29, ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Es decir que Dios está diciendo aquí que Él recompensará, y tiene esa intención de recompensar al hombre que es diligente. Usted recuerda que el Señor Jesucristo destacó esto, y también encomiará a los hombres por esto en la eternidad. Él dijo, bien, buen siervo y fiel. Tú has sido una persona muy diligente. Esto no se refiere a la cantidad de trabajo que usted realiza, tampoco tendrá en consideración la cantidad de personas a las cuales usted le ha hablado. Tampoco tiene que ver con la forma en que usted ha trabajado, sino en lo fiel que usted ha sido en lo que el Señor le ha llamado a usted a hacer. Quizás sea simplemente lo que una madre hace por su pequeño hijito en el hogar. Ella es fiel en hacerlo. La madre de Moisés fue así, y fue recompensada por eso. Fue mencionada en la misma palabra de Dios. Y encontramos hoy que es por eso que Dios recompensa al hombre, que el hombre se ha hallado fiel. Eso es lo que es importante de ver de nuestra parte.
Usted recuerda lo que el apóstol Pablo dijo allá en su epístola a los Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Todo esto da como resultado el ser fieles a Dios hoy, y es así como nosotros debemos ser. Bien, llegamos ahora al capítulo 23 de este libro de Proverbios. Debemos decir a propósito que el joven que estamos siguiendo en las páginas de este libro está listo para recibir su título, para graduarse en la Universidad de la Sabiduría. Y creemos que tendremos la ceremonia de graduación cuando lleguemos al final del capítulo 24. Pero aquí, en el capítulo 23, podemos leer lo siguiente en los primeros 3 versículos. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti, y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Lo que en realidad se está diciendo aquí son 2 cosas. Hablando de una manera directa, podemos decir, no sea un glotón cuando es invitado a comer a la casa de alguien, especialmente cuando usted es invitado a un lugar y encuentra allí que se le ha presentado una comida a la cual no está acostumbrado a comer. Bien, entonces no sea glotón. En realidad, aquí se nos dice que sería mejor que uno pusiera cuchillo a su garganta antes de demostrar la glotonería de uno. Es decir, que debemos ser moderados, usar control propio aun cuando está comiendo. Los hombres de ciencia dicen que han descubierto que el deseo de comer demasiado de parte de algunas personas no es causado por el hambre, sino que es algo psicológico. Un hombre que se encuentra bajo mucha tensión o presión, un hombre que se encuentra demasiado preocupado. Es decir, que cuando uno va a comer a algún lugar, tiene que disfrutar de la comida, pero no llegar a la glotonería. Ese es el pensamiento que encontramos aquí. Todo esto que tenemos ante nosotros es algo muy práctico. Ahora, los versículos 4 y 5 dicen, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila, y volarán al cielo. El pensamiento que encontramos destacado en este lugar es que uno no puede depender de las riquezas. Lo que se nos demuestra es que no hay nada malo con el ser rico. Tampoco hay nada malo en trabajar para ser rico. Pero no debemos hacer eso el único objetivo de nuestra vida. No haga usted, amigo oyente, de la riqueza el objetivo principal de su corazón. Hay algunos hombres que tienen ese deseo, esa ansia de obtener riquezas. Hay personas que codician el obtener dinero nada más que eso. Eso se convierte en su Dios. Y aquí se nos dice que nosotros, como hijos de Dios, no debemos hacer eso. En cierta ocasión, un hombre muy rico en una iglesia dijo lo siguiente: yo no hago dinero por amor al dinero. Hago dinero por lo que éste puede hacer. Y luego continuó diciendo, puedo lograrlo ahora. Eso no sucedía al principio. Al comienzo yo buscaba dinero por lo que podía hacer por mí. Ahora lo obtengo por lo que puede hacer por Dios. En realidad, amigo oyente, no hay nada malo en lograr hacer dinero para uno mismo en sus días tempranos, porque no hay nada malo en el hombre que desea llegar a ser rico. Pero cuando ese deseo se convierte en algo que domina los pensamientos y el corazón, entonces es simplemente codicia, y eso es en realidad una clase de idolatría moderna. Los domingos uno no encuentra muchas personas adorando los ídolos, pero los lunes por la mañana usted puede ver a un grupo de hombres y mujeres en su camino al trabajo. Estas personas, muchas de ellas, adoran el dinero y van en su busca. Aquellos que adoran el dinero están adorando a un Dios falso. Y aquí en la segunda parte del versículo 5 se nos dice, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Así es como se refiere a las riquezas. Siguiendo ahora adelante en la lectura de este capítulo 23, encontramos un buen consejo, en especial para los jóvenes predicadores. Leamos los versículos 6 al 8. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste, y perderás tus suaves palabras. Hay veces cuando uno es invitado a comer a la casa de alguien, se encuentra muy contento por su compañía. La comida y el ambiente es agradable, y muchas veces uno dice cosas que quizá no diría en otras ocasiones. Y lo que uno dice
puede ser malinterpretado por las personas que lo están escuchando. Y el escritor del libro de Proverbios nos advierte aquí que cuando uno recibe una invitación a comer, tiene que estar seguro de conocer bien a esa persona, porque quizá esa persona no resulte tan amigable como usted piensa que es. Luego en el versículo 10 tenemos nuevamente esa declaración acerca del lindero antiguo. Tenemos que poner cuidado en esto, y esto es por amor a los hijos que vendrán. Si usted ha perdido su fe, tiene entonces que ver que no conviene que eso sea pasado a sus propios hijos, porque entonces ellos deberán pagar por eso. Quizá usted haya tenido buenos antecedentes, pero con usted ahora ellos no tendrán esos buenos antecedentes ni nada para que los proteja. Nuestra generación es responsable por la nueva generación, a la cual se acusa de muchas cosas, y creemos que somos en realidad los culpables. Nosotros somos los responsables por enseñar a nuestros hijos y debemos aceptar esa responsabilidad. Bueno, sigamos adelante ahora con la lectura del versículo 13 de este capítulo 23 de Proverbios. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Ya hemos hablado de esto con anterioridad, y debemos recordar nuevamente que el apóstol Pablo agrega a esto, que cuando el padre está corrigiendo al muchacho, no lo tiene que hacer cuando uno se haya enojado demasiado. No debe hacerse entonces. Usted tiene que recordar que está disciplinando a su hijo, no lo está castigando. Usted está disciplinando a su hijo y tiene que ser una disciplina para él mismo, o si no, no va a dar buen resultado. No es un castigo. Creemos que nos equivocamos cuando le decimos al niño, te voy a castigar, pero se debería decir, te voy a disciplinar. Eso es lo que el apóstol Pablo dice allá en su epístola a los Efesios, capítulo 6, versículo 4. Él dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. Escuche usted, en disciplina y amonestación del Señor. O podríamos decir en realidad, la disciplina y la instrucción del Señor. Eso es lo que en realidad es importante de ver aquí. El escritor continúa hablando aquí en el libro de Proverbios al joven. En los versículos 19 al 21 dice, Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Uno debe tener cuidado con la clase de personas con quienes se reúne. Pájaros de una misma pluma andan juntos. Gente de mala calaña, ellos producen algo. ¿Qué producen? Producen malas maneras, ¿verdad? Y esa es la advertencia que tenemos ante nosotros. Luego el escritor de Proverbios aconseja nuevamente al joven que está listo para su graduación en la universidad, y dice en el versículo 22, Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Ahora sus padres están envejeciendo, y quizás su papá ya es algo senil. Pero, amigo oyente, él tiene mucho más sentido común que el que tiene usted. Y si usted quiere tener un ejemplo de eso, si usted pudiera hablar hoy con Absalón, él le diría a usted que su papá tenía mucho más sentido común que él. Él pensó rebelarse contra David, su padre. Pero David era un viejo soldado. Cuando este joven salió al campo de batalla, cometió una gran equivocación. Él nunca debió dejar Jerusalén, porque David sabía lo que debía hacer en el campo de batalla. Y eso fue algo fatal para el muchacho. A él hubiera resultado mucho mejor escuchar lo que su padre tenía que decir, aun cuando David no era en realidad un buen padre. Pero él podría haberle dado consejos a ese muchacho acerca del campo de batalla. Ahora, en la primera parte del versículo 23 de este capítulo 23 de Proverbios, leemos, Compra la verdad y no la vendas. Y usted y yo en el día de hoy, amigo oyente, no tenemos que comprar. Ven y compra sin dinero, sin precio. Puede comprar vino y comprar leche, agua y sabiduría, digamos de paso. Y Cristo es todo eso hoy para el Hijo de Dios. Debemos decir, amigo oyente, que encontramos eso realmente maravilloso. Podemos considerar a un joven muy brillante, inteligente, y nos agradaría que él estuviese aquí con nosotros para que nos contara eso. Pero él nos dijo algo, ¿verdad? Su nombre era Pablo. Podemos llamarlo el rabino Saulo. Muy inteligente el muchacho, pero él dice, Cristo ha sido hecho sabiduría para nosotros.
¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Luego en el versículo 26 de este capítulo 23 de Proverbios leemos, «Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos». Ahora alguien quizá nos diga, «Pero yo los he escuchado a ustedes decir que Dios no quiere nuestro viejo y sucio e inmundo corazón». Y así es, amigo oyente, mantenemos que así es. Aquí él dice, «Dame, hijo mío, tu corazón». Él no está hablando a la persona que no es salva. Él está hablando a su hijo, le está hablando a alguien que ha sido nacido de nuevo, aquel que tiene una nueva naturaleza. Así es que le dice ahora al muchacho, «Yo quiero que tú vengas a mí y quiero que tú te sometas a mí. Si me amas, guarda mis mandamientos». Ahora, si usted le ama a él, amigo oyente, él le dice, «Dame tu corazón». Pero si usted no lo ama, olvídese de eso. Creemos que eso sería lo que él diría, si usted ha sido redimido por la sangre de Cristo. Luego en el versículo 27 leemos, «Porque abismo profundo es la ramera, y pozo angosto la extraña». Si alguien hubiera pensado antes que nosotros estábamos equivocados al decir que la extraña era una ramera, aquí tenemos a las dos mencionadas juntas y son sinónimos, y eso debería contestar esa pregunta. Luego en el versículo 28 de este capítulo 23 de Proverbios leemos, «También ella, como robador, acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores». Hay dos hombres que son evidente prueba de esto. Judá, que es mencionado en el libro de Génesis. Es una historia muy triste la que nos relata el incidente cuando él fue a visitar a una ramera. Y luego tenemos a Sansón. Estamos seguros que él nos diría mucho acerca de esto y de lo que le sucedió a él si pudiera estar entre nosotros. Luego los versículos 29 y 30 de este capítulo 23 de Proverbios dicen, «¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura». Nuevamente tenemos aquí una advertencia en cuanto a este asunto del vino. Quizá usted conoce el vals de Strauss que se titula «Vino, mujeres y canto». Bueno, aquí hemos tenido palabras en contra del vino y en contra de las mujeres, pero no habrá ningún canto porque aquí en los versículos 31 al 35 de este capítulo 23 de Proverbios leemos, «No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar». Tenemos pues una advertencia aquí en contra del vino y las mujeres, y vemos con toda claridad que tampoco habrá ningún canto. O sea que el vals de Strauss no tiene efecto. Este, pues, amigo oyente, es un proverbio tremendo. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 23 de Proverbios. מחכים שתבוא, מדברים על איך שהכל רקוב בו, אנשים בוערים ברחוב, והוודקה שורף את הגרון, ואנחנו מתרוצצים כמו כלב רחוב, מחפשים לטרף אדם לאהוב, והמוות נמכר פה חינם, והוא מגיע לנו סתם, כי בא לנו עוד קצת דם, עוד קצת דם. והימים ימי בצורת, אין חזון, הם אומרים השמיים ריקים מאדון, והארץ נתן לי באדם, וקין מולך כאן כי הצדק נרדם. ממתינים, כי זה כל מה
שנותר לעשות, ולנסות להיות אנשים במקום בו שולטות הרוחות, ובלילות עוד מעיזה להאמין לפעמים, ואף על פי שהימים נמתחים על פני שנים, אחכה לו בכל יום שיבוא. לא חשים, אתה מתעכב, וממול השדים מתגנבים אל הלב, עם הזמן מתרגלים לכאב, ולא רוצים לעזוב את החורף הזה, כי מטפחים כאן חומות מבודדים, וכל אחד חושב שרק אצלו העולם חרב, כלוא בתוך עצמו ואין מי שיחלוק את הכאב, והשמיים שמעלינו כחולים סגולים, בוערים מוכים, וניגון ישן גוסס בחלומות מוזרים על אנשים אחרים באוויר בין בניינים, ממתינים, כי זה כל מה שנותר לעשות, ולנסות להיות אנשים במקום בו שולטות הרוחות, ובלילות עוד מעיזה להאמין לפעמים, ואף על פי שהימים נמתחים על פני שנים, אחכה לו בכל יום שיבוא. כי העצמות שבחוץ מאיימת להפיל אותי מתחת לפני התהום, למה לא בא דמעות ואולי זה כשתקווה שנים רבות מדי. שנותר לעשות, ולנסות להיות אנשים במקום בו שולטות הרוחות, ובלילות עוד מעיזה להאמין לפעמים, ואף על פי שהימים נמתחים על פני שנים, אחכה לו. El libro de Números. Este cuarto libro de la Biblia continúa la historia de Israel después de su éxodo de la esclavitud en Egipto. Dios los había llevado al monte Sinaí y ahí había hecho un pacto con ellos. Y a pesar de la rebelión de Israel, Dios, en su gracia, proveyó en el tabernáculo una manera en que Israel pudiera vivir cerca de su santa presencia. Así que el libro de Números comienza cuando Israel termina su estadía de 1 año en el monte Sinaí, y ellos se dirigen al desierto en camino a la tierra que Dios le prometió a Abraham. La narrativa del libro está diseñada de acuerdo a las etapas de su viaje, así que la primera sección empieza en el monte Sinaí, pero luego ellos salen y viajan al desierto de Parán. Y luego, después de ahí, viajan a las llanuras de Moab, que están justo frente a la tierra prometida. Ahora, la primera parte inicia con un censo donde el pueblo es contado, y de ahí viene el nombre del libro. Y luego hay leyes sobre cómo las tribus de Israel debían ser acomodadas en el campamento. Así que el tabernáculo debía ir en el centro, y luego, alrededor de él, los sacerdotes y levitas, y alrededor de ellos, las 12 tribus cuidadosamente ordenadas con Judá a la cabeza. Todo esto era un símbolo elaborado sobre cómo la presencia santa de Dios estaba en el centro de su existencia como pueblo.
Esto es seguido por toda una serie de leyes que comunicaban las leyes de pureza del libro de Levítico. Si la presencia de Dios iba a estar en medio de ellos, debía hacerse todo el esfuerzo para que el campamento fuera un lugar puro, un lugar que reciba la santidad de Dios. En el capítulo 10, la presencia de Dios se levanta del tabernáculo y guía a Israel lejos del Sinaí, hacia el desierto. E inmediatamente las cosas comienzan a marchar terriblemente mal. En el capítulo 11 el pueblo empieza a quejarse de hambre y sed y empiezan a decir que quieren regresar a Egipto. Luego, en el capítulo 12, incluso el hermano y la hermana de Moisés empiezan a oponerse y a hablar mal de él delante de todo el pueblo. Este viaje no tuvo un buen comienzo. La siguiente sección comienza cuando los israelitas llegan al desierto de Parán, más o menos a la mitad del camino a la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés que envía a los 12 espías, uno por cada tribu, para que puedan reconocer la tierra prometida. Y cuando todos los espías regresan, 10 de ellos dicen que no hay posibilidad de que Israel pueda sobrevivir allí, porque los cananeos los destruirán. Pero hay 2 espías, Caleb y Josué, que dicen que Dios puede salvarlos. Pero los 10 provocan al pueblo a una ira temerosa y empiezan a planear un motín. Van a nombrar un nuevo líder y regresar a Egipto. Así que Dios está comprensiblemente molesto y Moisés intercede en favor del pueblo. Él le pide a Dios que sea fiel a sus promesas a Abraham. Así que Dios lo hace, pero no a expensas de su justicia. Él le da a estos israelitas lo que ellos desean, no entrar a la tierra. Y Dios sentencia a esa generación a vagar en el desierto durante 40 años hasta que mueran. Solo sus hijos entrarán a la tierra prometida. Ahora, tú pensarías que esta severa consecuencia los haría despertar, pero las cosas se ponen peor. En la siguiente historia aparece todo un grupo de levitas que empezaron una rebelión y retan el liderazgo de Moisés y de Aarón, diciendo que han ido demasiado lejos. De manera que Dios lidia severamente con estos levitas y renueva su compromiso con Moisés y Aarón como los líderes de Israel. Ahora, mientras dejan la región de Parán y vuelven a viajar, las cosas empeoran de nuevo. Los israelitas empiezan a quejarse otra vez sobre su sed y le preguntan a Moisés, ¿por qué los sacó de Egipto? Así que Dios le dice a Moisés que le hable a una roca para sacar agua para todo el pueblo. Pero Moisés no hace eso, sino que excede los límites. Golpea la roca 2 veces y luego dice, ¡rebeldes! ¿Tenemos nosotros que sacarles agua de esta roca? Así que Moisés deshonra a Dios al ponerse en el lugar de Dios como el que provee agua. De manera que Moisés hace que caiga sobre sí mismo el mismo destino que el de la generación en el desierto. Él también morirá en el desierto y no podrá entrar en la tierra prometida. Después de esto, los israelitas se rebelan una vez más, y Dios trae un juicio muy extraño sobre ellos. Serpientes venenosas vienen y muerden al pueblo. Así que Moisés intercede una vez más a favor del pueblo. Y Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante en una asta. Y todo el que vea a esta serpiente sería sanado de la mordida venenosa. Es un símbolo muy extraño, pero habla del reto que representa para Dios el permanecer fiel a su pacto. Él está en lo correcto al traer justicia sobre el pecado y la maldad de Israel. Pero incluso la justicia de Dios se transforma en una fuente de vida para aquellos que miran a Dios para ser sanados. A partir de aquí, el pueblo se dirige a las llanuras de Moab. La primera parte principal de esta sección se enfoca en la extraña figura de Balaam. El rey de Moab está asustado por este enorme grupo de gente viajando a través de su territorio. Así que contrata a un hechicero pagano, Balaam, para maldecir a Israel. Y en 3 ocasiones distintas, Balaam descubre que no puede maldecirlos. Él solo puede hablar bendición sobre Israel. Recuerda la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12. Así que no solo Balaam no puede maldecir a Israel, sino que Dios le da una visión sobre un futuro rey israelita que un día traerá la justicia de Dios a todas las naciones. Esta visión recuerda la promesa de Jacob a Judá en Génesis capítulo 49. Ahora, vale la pena detenernos a reflexionar en el flujo del libro hasta ahora. Las historias de rebelión en el desierto se amontonan una sobre otra, poniéndose cada vez peor. Y aunque Dios trae actos parciales de juicio sobre Israel, también continúa mostrándoles misericordia, proveyendo comida y agua en el camino.
Y la historia de Balaam muestra la gracia de Dios de manera resplandeciente, porque ahí está Israel, en el campamento, murmurando y rebelándose. Pero en lo alto de las montañas, sin que ellos lo sepan, Dios los está protegiendo y hasta bendiciendo. Y es este contraste entre la rebelión de Israel en el desierto y la fidelidad de Dios lo que hizo a estas historias tan importantes para las postreras generaciones de Israel. Y las historias del desierto son recontadas una y otra vez por los profetas y los poetas bíblicos, e incluso por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y estas historias siempre sirven como advertencia, que aunque Dios permanecerá fiel a sus promesas del pacto, Él también permitirá que su pueblo sea parte de Él en rebelión y que enfrente las consecuencias. Después de esto, el resto del libro se enfoca en los hijos de la generación que pereció en el desierto, y ellos empiezan a prepararse para heredar la tierra prometida. Ellos hacen otro censo de la nueva generación, y luego ganan muchas batallas a los pueblos de alrededor. Y luego, algunas de las tribus empiezan a asentarse en la tierra prometida. Así que el libro termina con la nueva generación lista para entrar en la tierra prometida. Y Moisés está a punto de darles sus últimas palabras de sabiduría y advertencia. Pero por ahora, de eso trata el libro de Números. El libro de Números, capítulo 25. Mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacias, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios a sus dioses, así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. De ese modo Israel se unió al culto a Baal de Peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Entonces el Señor le dictó a Moisés la siguiente orden: Detén a todos los cabecillas y ejecútalos delante del Señor, a plena luz del día, para que su ira feroz se aleje del pueblo de Israel. Así que Moisés les ordenó a los jueces de Israel: Cada uno de ustedes debe quitarles la vida a los hombres bajo su autoridad, que se han unido a rendir culto a Baal de Peor. En ese momento, mientras todos lloraban a la entrada del tabernáculo, un israelita llevó a una madianita a su carpa ante los ojos de Moisés y de todo el pueblo. Cuando Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, los vio, se levantó de un salto y salió de la asamblea. Fue y tomó una lanza y corrió detrás del hombre hasta su carpa. Con la lanza, Finés atravesó el cuerpo del hombre y perforó hasta el estómago de la mujer. Entonces se detuvo la plaga contra los israelitas, pero ya habían muerto 24,000 personas. Así que el Señor le dijo a Moisés: Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, alejó mi enojo de los israelitas porque demostró entre ellos el mismo celo que yo. Así que dejé de destruir a todo Israel, como pensaba hacerlo a causa del enojo de mi celo. Ahora dile que establezco con él mi especial pacto de paz, por medio del cual doy a él y a sus descendientes el derecho perpetuo al sacerdocio. Pues en su celo por mí, su Dios, él purificó al pueblo de Israel y los hizo justos ante mí. El israelita que murió con la madianita se llamaba Zimri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. La mujer se llamaba Cosbi, hija de Sur, jefe de un clan madianita. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Ataca a los madianitas y destrúyelos, porque los agredieron con artimañas y los engañaron para que rindieran culto a Baal de Peor. Y también por causa de Cosbi, hija de un jefe madianita, que murió durante la plaga debido a lo que ocurrió en Peor.
Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Hola, bendiciones, familia del canal Esperanza Digital Estudio. Feliz sábado para todos y bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo diario por la Biblia. Hoy estaré compartiendo este directo para analizar juntos el capítulo 25 del libro de Números. Israel está en las fronteras de la tierra prometida después de 40 años de peregrinaje por el desierto. En los 3 capítulos anteriores vimos cómo Balaán intentó maldecir al pueblo de Dios, impulsado por Balac, pero no lo logró. Ahora, este hombre se regresa a su tierra, no sin antes aconsejar a Balac lo que debe hacer para que Israel pueda pecar y desviarse del camino del Señor por su propia voluntad. El capítulo 25 inicia de la siguiente manera. Cuando Israel estaba en Sitín, los hombres de Israel empezaron a fornicar con las hijas de Moab. Ellas los invitaron a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¡Qué terrible circunstancia! ¡Qué derrota tan impresionante! Satanás intentó a través de Balaán y Balac maldecir al pueblo de Dios, pero no lo logró. Ahora, ellos por su propia decisión se entregan a la fornicación, a la lascivia, a los deseos carnales. Y estas mujeres moabitas o madianitas, como lo dice la Escritura, en realidad mujeres que no tenían ningún tipo de relación con el Dios verdadero, incitaron a estos hombres a postrarse a dioses paganos. El versículo número 3 dice que el pueblo se unió a Baal Peor y el furor del Señor se encendió contra Israel. En cuántas oportunidades Dios protegió a su pueblo sin que ellos se diesen cuenta, aunque Dios se lo reveló a Moisés. La protección de Dios estaba siempre con su pueblo fiel. Ahora ellos deciden apartarse de la protección del Señor. Deciden tomar sus propias decisiones sin consultar al Señor. Van y tienen relaciones ilícitas con mujeres físicamente atractivas, seductoras, pero estas mujeres han inclinado el corazón de estos hombres hacia dioses ajenos. Cuando el mandamiento era perfectamente descrito, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a imágenes, no las reverenciarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Esta generación que estaba a punto de entrar a la tierra prometida descuidó su mirada en el Señor y puso la vista en las cosas atractivas, en las mujeres, en el deseo, en el placer. Entonces el Señor dijo a Moisés, versículo 4, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos en pleno día ante el Señor. Así el furor del enojo del Señor se apartará de Israel. Por lo que indica el versículo, los príncipes, los principales, los líderes, los responsables de ser los primeros fieles fueron los que se inclinaron públicamente
a estos dioses paganos incitados por las mujeres. Ahora ellos debían pagar por su delito. ¿Cuántas instrucciones dio el Señor para que esto no sucediera? Así que esto fue un pecado deliberado, consciente, y la paga del pecado es muerte. ¿Por qué hay una actitud tan directa de parte del Señor? Porque es que ya han tenido experiencia. Dios ha mostrado y revelado su voluntad una y otra vez. Ha estado orientando al pueblo de Israel y ellos han desatendido. Hoy, este mensaje también es para nosotros. Dios quiere que tú y yo estemos atentos a lo que Él ha revelado en nuestra vida. La instrucción de la Escritura es para nosotros también. ¿Por qué tenemos que ser rebeldes a las instrucciones del Señor? ¿Por qué queremos solo hacer nuestra voluntad? La paga del pecado es muerte. Hoy vivimos un tiempo donde no hay una condenación directa de parte de Dios ante la desobediencia de sus hijos. Pero todos esos pecados se registran en los libros celestiales porque Cristo, cuando murió en la cruz, tomó el pecado de toda la humanidad, pero no para darle licencia y continuar desobedeciendo, sino para cambiar el rumbo de nuestra vida. Israel fue instruido, vio la experiencia de sus padres, caminaron por el desierto 40 años. Dios le reveló a Moisés todo lo que Balaán intentó hacer, pero lo que no pudo hacer por sus maldiciones, lo hizo con su consejo. Cuando Satanás tentó a Eva, simplemente la persuadió, pero no la obligó. Ahora, aquí Balaam tuvo que haber aconsejado directamente a Balac para que estas mujeres se acercaran al campamento israelita y ellos pecaran por su propia decisión. Eso es el pecado, una decisión. Sí, el pecado es una condición del ser humano. Dice la Escritura, en pecado he nacido, en pecado me concibió mi madre. Pero no estamos obligados a pecar. El pecado es una decisión, consciente o inconsciente. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Los pecados por ignorancia siguen siendo igualmente perjudiciales para nuestra vida. Por eso es importante que no descuidemos el conocimiento de la palabra. Hay personas que dicen, bueno, para no conocer el pecado, entonces descuido la lectura de la Escritura. No, ya estás pecando. Porque el Señor te está dando la luz y te está orientando por dónde debes caminar. Por eso hubo un juicio directo para el pueblo de Israel, porque ellos no eran ignorantes. Dice el versículo 6, en eso un israelita trajo a una madianita a la vista de Moisés, y toda la congregación de Israel, cuando ellos estaban llorando a la entrada de la tienda de reunión por todo lo que estaba sucediendo, había parte del pueblo que estaba dolido. No todo el pueblo se había postrado ante los dioses, no todo el pueblo había sido inclinado a los placeres. Siempre ha habido un remanente fiel como lo hay el día de hoy. Hoy, mientras se está haciendo este video, es día del Señor, es sábado de adoración, el día santificado por el Padre Celestial en el Edén, ratificado en el monte Sinaí. Y con las palabras de Cristo Jesús queda claro que Él no vino a abolir la ley o los profetas. Él no vino para abolir, sino para cumplir. Por eso la Escritura, que fue inspirada por Dios, es útil para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Había remanente fiel llorando por lo que estaba sucediendo a su alrededor, como hoy debe haber cristianos que claman y que gimen por el pecado que abunda dentro y fuera de los contornos de nuestra iglesia. Alrededor vemos cómo el pecado abunda. Algunos han cedido ante las pretensiones satánicas, han cedido a la tentación, pero otros se han mantenido fiel al Señor en todas las cosas. Dice el versículo número 7 que lo vio Fines, vio a este sinvergüenza con la madianita entrando al campamento para continuar su vida de lujuria. La quiso introducir en el campamento para que fuera parte ahora de su vida.
y Fines la vio. Hoy nosotros vemos, contemplamos muchas atrocidades que se cometen, pero callamos. Cuando tú y yo callamos ante las cosas que están erradas, entonces nos estamos volviendo partícipes de esta circunstancia. Fines vio a este hombre. Fines era hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Por lo tanto, Fines era un levita. Se estaba preparando para algún día en el futuro tomar la responsabilidad sacerdotal del pueblo de Dios. Ya en su juventud tenía celos por el Señor. Y dice el versículo 7 que se levantó de entre la congregación, tomó una lanza en su mano y fue tras el israelita a la tienda y alanceó al hombre y a la mujer por el vientre. Y cesó la mortandad en Israel. Las personas estaban muriendo porque la protección del Señor se había apartado de ellos. Fines vio a este hombre aberrante llevando a esta madianita al campamento para continuar con sus actos pecaminosos. Y él, por el celo que tenía por el Señor, tomó la actitud de quitarles la vida. No era el hecho de quitarles la vida por quitárselas, era porque este hombre estaba desafiando a Dios, estaba actuando con soberbia, llevando a una mujer pagana al campamento de Israel. De aquella mortandad murieron 24,000 israelitas. Claro, en comparación con todos los que había, quizás eran pocos. Son 24,000 personas que murieron por causa de la depravación sexual, por la impureza moral. Dice el versículo número 10, entonces el Señor dijo a Moisés, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, él apartó mi furor contra los israelitas, llevando por él mismo celo que yo tengo. Por eso, en mi celo, no he consumido a los israelitas. Por tanto, dile, yo establezco mi pacto de paz con él. Dios aborrece el pecado. Y así como Dios aborrece el pecado, Él desea que tú y yo, al cambiar de mentalidad, al cambiar de pensamientos, al ser transformados por el Espíritu Santo, también empecemos a aborrecer el pecado que mora en nuestro ser, para que el Señor limpie a través de ese mismo Espíritu la escoria que hay en nuestra vida. Dice el versículo número 13, y él y sus descendientes, hablando de Fines, tendrá el pacto del sacerdocio perpetuo porque tuvo celos por su Dios e hizo expiación por los israelitas. El nombre del varón muerto con la madianita era Sinri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. No era simplemente un parte de la familia del pueblo de Israel, no, era un principal. Era un hombre reconocido, respetable. Dice, jefe de una familia. Posible, si era jefe de una familia, posiblemente hasta tenía esposa e hijo. Y ahora está llevando una madianita. O sea, no era un joven soltero, no era un joven incauto, no era una persona ignorante, no era simplemente un miembro de una familia, no, era jefe de una familia. Este hombre, al tener mucha responsabilidad, también tenía mucha culpa de las acciones que cometía. Hoy nosotros podemos pecar por ignorancia, pero la ignorancia también es una decisión. En la sociedad que tú y yo estamos viviendo, tenemos gran luz. Hoy tenemos la escritura en nuestro propio idioma. Tenemos libros, comentarios, estudios. Podemos comparar versiones de la escritura digitales y físicas. No podemos ser ignorantes del conocimiento de la verdad. No podemos ser ignorantes que hoy, precisamente hoy, es el día del Señor, no mañana. No es que todos los días son iguales, dicen algunos, todos los días están para que adoremos al Señor. Claro que sí, todos los días son de adoración al Señor. Tú te debes levantar cada mañana y decirle al Señor, tómame como enteramente tuyo. Y cuando te acuestes, agradecerle al Señor todos los días porque te ha protegido y en medio de las dificultades te ha permitido enfrentarlas con esperanza. Pero hoy es el día del Señor. Hoy es sábado santo.
que el Señor estipuló para nosotros. Y nadie puede ser ignorante en eso. Nadie. Dice el versículo número 16, entonces el Señor dijo a Moisés, atacad a los madianitas y matadlos, por cuanto os afligieron con sus ardides. Estas mujeres no aparecieron de la nada. Estas mujeres fue una obra estratégica de los madianitas unido a los moabitas por consejo de Balaán, claramente inspirados por Satanás para que hiciesen desviar al pueblo de Dios. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hoy muchos en el nombre del Señor intentan desviar el camino de los fieles. Por cuanto afligieron con sus ardides, dice el versículo 18, con que os han engañado en el caso de Peor y de Cosbi, hija del principal de Madián, su hermana, que fue muerta el día de la mortandad por causa de Peor. Estas mujeres fueron incitadas a persuadir a estos hombres israelitas a que se postraran ante los dioses ajenos. Si simplemente querían tener deseos carnales, ¿por qué tenían que hacer de que los israelitas se inclinaran a sus dioses? En el tiempo antiguo la religión era parte de la vida, como también lo es el día de hoy. Por eso el Señor nos motiva y nos persuade a ser fieles. En el libro Patriarcas y Profetas, que es un libro que yo he venido recomendándoles desde el capítulo 1 del Génesis, la sierva del Señor hace un comentario con respecto a lo sucedido allí en la frontera a Canaán. Satanás primero indujo a Israel al libertinaje, página 434, y luego a la idolatría. Los que deshonraran la imagen de Dios en su propia persona y contaminaran así su templo, no retrocederán ante ninguna cosa que deshonre a Dios con tal de satisfacer el deseo de sus corazones depravados. La sensualidad debilita la mente y degrada el alma. La satisfacción de las propensiones animales entorpece las facultades morales y no puede el esclavo de las pasiones comprender la obligación sagrada impuesta por la ley de Dios. Esta frase es impresionante. La satisfacción de las propensiones animales, los deseos carnales, la sensualidad, entorpece las facultades morales y no puede el esclavo de las pasiones comprender la obligación sagrada impuesta por la ley de Dios. Tampoco puede apreciar el sacrificio expiatorio o justipreciar el alma, la bondad, la pureza, la verdad, la reverencia a Dios y el amor por las cosas sagradas. Todos estos afectos sagrados y deseos nobles que vinculan al hombre con el mundo celestial quedan consumidos en el fuego de la concupiscencia. El alma se torna en desierto negro y desolado, en morada de espíritus malignos y albergue de toda ave sucia y aborrecible. En esta forma, los seres creados a la imagen de Dios son rebajados al nivel de los seres irracionales. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por las pasiones. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 7 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Debemos aprender a aborrecer el pecado. Cuando aprendemos a aborrecer el pecado, podemos decir como el apóstol Pablo, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Continúo la lectura del libro Patriarcas y Profetas, página 434. Por sus relaciones con los idólatras y la participación que tuvieron en sus festines, los hebreos fueron inducidos a violar la ley de Dios y atrajeron sus juicios sobre toda la nación. Es decir, el pecado de unos pocos afectó a toda la congregación. Hoy el pecado incluso de una sola persona puede afectar la iglesia en pleno, puede afectar la vida de
de muchas otras personas por el mal testimonio. Este grupo de hombres que fueron inducidos a adorar otros dioses por causa de las mujeres atractivas afectaron a todo el pueblo de Israel. Así también, ahora Satanás obtiene su mayor éxito en lo que se refiere a hacer pecar a los cristianos cuando logra inducirlos a que se relacionen con los impíos y participen en sus diversiones. Salid de en medio de ellos, dice la Escritura, y apartaos, no toquéis lo impuro. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17. Dios exige hoy de su pueblo que se mantenga tan distinto del mundo en sus costumbres, hábitos y principios como debía serlo el antiguo Israel. Si siguen fielmente las enseñanzas de su palabra, existirá esta distinción. No podrá ser de otra manera. Las advertencias dadas a los hebreos para que no se relacionaran ni se mezclaran con los paganos no eran más directas ni más terminantes que las hechas a los cristianos para prohibirles que imiten el espíritu y las costumbres de los impíos. Cristo nos dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y buscar su compañía, los que siguen a Cristo deben separarse de los pecadores y buscar su compañía tan solo cuando haya oportunidad de beneficiarlos. No podemos ser demasiado firmes en la decisión de evitar la compañía de aquellos cuya influencia tiende a alejarnos de Dios. Mientras oramos, no nos dejes caer en tentación. Debemos evitar la tentación en todo lo posible. Si tú buscas al Señor cada día, deseas que Él transforme tu corazón, debemos aprender a odiar el pecado y alejarnos de las tentaciones. ¿Cuál es tu debilidad el día de hoy? En Israel, la debilidad en este caso fueron las mujeres que los incitaron a adorar dioses paganos. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu inclinación? ¿Qué es aquello que está arraigado dentro de ti? El apóstol Pablo conocía bien cuál era su debilidad cuando dijo: no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Pero en esto apruebo que la ley es buena, es santa, es justa. Mis queridos amigos, Satanás hoy tienta a los cristianos persuadiéndolos a desobedecer la ley de Dios, a pensar de que porque fuimos redimidos por la sangre de Cristo, todos los seres humanos obligatoriamente se van a salvar indiferentemente lo que hagan. Ahora, si hay algo que es cierto, indiferentemente a lo que tú has sido en el pasado o lo que eres en el presente, tienes oportunidad de ser salvado por el Señor. Pero el Espíritu Santo nos va a guiar en el camino de la vida y nos va a transformar para que tengamos una actitud diferente, para que ahora seamos obedientes. Israel tenía que ser obediente y cuando desobedeció, la protección del Señor se apartó y las consecuencias las acabamos de leer. Pero si tú tienes el celo que había en Fines de atacar el pecado y no al pecador, el pecador puede ser redimido, pero el pecado debe ser consumido. Entonces, si tenemos ese mismo espíritu, podremos exhortar a otras personas y cumplir lo que dice Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve y habla tú con él. No se lo cuentes a otra persona. No propagues el pecado. Habla con él. Si él te escucha, has salvado a tu hermano. Pero si no te escucha, entonces toma 2 testigos para que por boca de 2 o 3 conste toda palabra. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero el pecado debe ser eliminado. Y si el pecado está en nosotros,
si no ha sido arraigado ese pecado por el poder del Espíritu Santo y la obra redentora de Cristo, entonces tendremos que morir, porque la paga del pecado es muerte. Hoy es un día de esperanza, hoy es un día de oportunidad para comenzar una nueva vida. Israel en las fronteras se desenfrenó y actuó con locura. Hoy tú y yo estamos a la frontera de la tierra nueva, de la Canaán celestial, de ese cielo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Permítele al Espíritu Santo que te transforme. Entrégale tus debilidades para que en medio de la tentación seamos más que vencedores a través de Cristo Jesús. El capítulo 25 del libro de Números es la demostración de que cuando nos alejamos del Señor, la vida es un rotundo fracaso. Pero cuando estamos en Cristo y nos aferramos a Él con todas nuestras fuerzas, entonces el Señor nos dará la recompensa como lo hizo con Fines. Y Dios hizo un pacto con Fines y con toda su casa para siempre. Vamos a orar. Querido y amante Padre, muchas gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra en este día. Gracias por cada uno de los que en este momento se dan cita para abrir la Sagrada Escritura y ser instruidos por lo que tú has revelado por medio de tus profetas. Señor, estamos en las fronteras de la tierra prometida. Estamos a punto de ir a la patria celestial cuando Cristo salga del santuario. Purifica nuestra vida con el fuego de tu Espíritu Santo y transforma nuestra mente y nuestros pensamientos para que comencemos a ser obedientes a lo que tú has establecido y a no echar por tierra los mandamientos que muestran nuestra condición pecaminosa. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas y nos amas. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, muchas gracias por compartir con este servidor este momento tan especial de estudiar la palabra en el Día del Señor. Gracias a los que están conectados aquí en este canal Esperanza Digital Estudio. Si tú eres parte de esta familia de Esperanza, comparte este video con otras personas. Quiero saludar de manera especial a mi amiga y hermana Isamari Fernández, que desde Brasil nos envía un saludo diciendo feliz sábado familia. Muchas gracias, Isamari. También un saludo para ti, para toda tu familia y para todos los hermanos que están en Brasil y a todos los que están conectados, a estas más de 30 personas que han disfrutado este capítulo 25. La invitación es para el día de mañana, cuando continuaremos con nuestro recorrido por las Sagradas Escrituras. Ahora estoy haciendo unos videos de audio cortos, muy cortos, de Reavivados por su Palabra de 3 a 5 minutos, para que también podamos nosotros compartirlo con personas que quizás no tengan el tiempo de ver videos tan largos de 20 y 30 minutos. Será hasta mañana con la bendición del Señor. Ahora, al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Tengan todos un feliz sábado. Nos vemos el día de mañana. Capítulo 25. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón.
Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Capítulo 20.